Bienvenidos amigos a su canal de Telepaz. El día de hoy vamos a hablar de la economía familiar y nos vamos a enfocar en cómo hacer un presupuesto familiar. ¿Y qué es un presupuesto? Bueno, un presupuesto es un plan que nos va a permitir organizar nuestro dinero para priorizar y eliminar aquellos gastos que son innecesarios. Asimismo, podemos tener un ahorro para aquellos gastos que surjan de emergencia o gastos inesperados. Es importante, sobre todo, ¿verdad? Hoy, que tengamos conciencia de ahorrar, ¿verdad? De tener ese colchón o esa cuestión de respaldo, sobre todo ¿verdad? Como estamos viendo la situación un poco caótica o de incertidumbre, digamos, a nivel económico que están sufriendo nuestros países. Entonces, bueno, podemos hablar de algunos consejos, digamos, a la hora de hacer un presupuesto o cuestiones que tenemos que tener presentes que son importantes antes de hacer un presupuesto. Como lo es que tener claro que la meta de un presupuesto es que los ingresos cubran todos los gastos del hogar. Y si, es fundamental, sí. Y en un principio, si esto no es así, hay dos caminos, que sería o reducir los gastos o aumentar los ingresos en la medida de que sea posible. Luego sería también incluir el presupuesto incluir el ahorro como una parte más de los gastos fijos, para que así nos sirva de colchón, ¿verdad? Tener ese hábito de ahorrar que nos han dicho tantas veces, y tener esa platita ahí, digamos, o esos ahorros a disposición para cualquier imprevisto, ¿verdad? O algún objetivo en concreto de algo que se quiera conseguir, ya sea como pagar inclusive los estudios de los hijos, no sé, nos puede servir para ese tipo de cosas. Luego, consecuente, digamos, a esto que acabamos de hablar, sería el ponerse un objetivo de ahorro. Entonces, por ejemplo, digamos que se va a destinar un 10% de los ingresos del mes. Digamos, por ejemplo, establecer un porcentaje de ahorro y supongamos que, que vamos a ahorrar 30,000 pesos mensuales. Que si lo vemos así, 30,000 pesos pues no sería mucho, pero si lo proyectamos a un año, estaríamos hablando de 360,000 colones. Y si de esto lo proyectamos a 3 años, estaríamos hablando de 1,080,000 colones. Entonces ya cambia, ¿verdad? Y es muy importante y verlo en perspectiva para ver la posibilidad de ahorro que tenemos. Después sería el comprometerse consigo mismo, llevar al día ese presupuesto, ¿verdad? Y de cumplir con los puntos anteriores y de tener un control en la economía familiar, ¿ya? Y esto traerá obviamente más tranquilidad, ¿verdad? A la familia en general y a uno mismo. Hablemos entonces de cómo hacer un presupuesto y nos vamos a enfocar en un formato básico, ¿verdad? Que cualquier persona puede utilizar, cualquier familia e incluso aquellos que quieran emprender. Entonces, tenemos dos columnas, una de ingresos, aquí vamos a meter todos los salarios, las pensiones y todo tipo de ingreso monetario que entre al hogar. Y en la otra columna vamos a tener los gastos. Y estos gastos los vamos a dividir en 3. Tenemos los gastos obligatorios, que son aquellos que tenemos que pagar sí o sí, y aquí el monto no va a cambiar, va a ser el mismo. Entonces son aquellos gastos de hipoteca, por ejemplo, préstamos bancarios, etc. Después tenemos aquellos gastos que son necesarios, es decir, que se pueden reducir, pero no se pueden eliminar del todo. Por ejemplo, los gastos del pago de la luz, del agua, todo lo que son servicios y los gastos de alimentación. Después, por último, tenemos los gastos ocasionales. Son aquellos gastos que se pueden eliminar del todo. Por ejemplo, las cervezas. Podemos prescindir de las cervezas, ¿verdad? Hay mucha gente que también va a comer afuera. Podemos cocinar en casa en lugar de ir a comer afuera para eliminar ese gasto o reducirlo del todo. Y también hay mucha gente que compra cosas innecesarias. Por ejemplo, si tenemos un televisor, no es necesario comprar más. Entonces, eliminar esos gastos por ahí para mejorar la economía.
Cabe aclarar, ¿verdad? O agregar que vean que este formato de que estamos hablando de presupuesto es un formato muy sencillo, muy simple, que incluso se puede aplicar en un negocio pequeño, digamos una pulpería, un abastecedor, y obviamente en el tema que nos atañe hoy, que es el asunto del presupuesto familiar, y que básicamente es que a los ingresos pues se le restan los gastos y no quedar en números rojos. O sea, ¿en qué sentido? En que al final de la resta resulta que tenemos más gastos que ingresos. Matemática básica. Matemática básica, sí. Y siguiendo entonces esa línea, vamos a agregar, para terminar, algunos tips para reducir estos gastos, ¿verdad? Podemos hablar de eliminar lo innecesario y reducir lo necesario. ¿Qué significa esto? Pues eliminar los gastos superfluos, o sea, los que no significan, no quitan, no agregan nada, digamos, a nuestra vida diaria, y reducir lo necesario. Por ejemplo, tratar de mejorar o cambiar los hábitos a la hora de utilizar la luz, el agua, ¿ya? Y tratar de bajar, por ejemplo, podría ser en esos rubros un poco la factura, y de esa manera pues estamos haciendo una disminución de gastos. Otro asunto sería el cuidado con las tarjetas, en la medida de lo posible utilizar el efectivo, dinero en efectivo, para gastos diarios, y las tarjetas, tener cuidado con las tarjetas de crédito porque inclusive puede hacernos perder, digamos, usar mucho la tarjeta de crédito puede hacernos perder un poco la perspectiva de cuánto vamos gastando, ¿verdad? Como llevar una cuenta más clara de cuánto vamos gastando, qué vamos comprando, etcétera, etcétera. También es importante que la gente se informe de cómo usar las tarjetas, porque mucha gente adquiere tarjetas y no tiene idea de cómo se utilizan correctamente. Cierto. Sí, no leemos las letras pequeñitas, digamos, en el contrato. Luego estaría lo que son las deudas peligrosas, ¿verdad? Esto se refiere a esas deudas en las que tenemos que pagar intereses muy altos, y casi siempre o siempre la lógica es que cuando nos están cobrando intereses muy altos es porque el riesgo es muy alto, ¿ya? Entonces tener cuidado con este tipo de préstamos. Y por último, digamos, sería como el consejo de nuestras abuelas, el consejo de nuestras mamás, que es el hecho de nunca gastar más de lo que ganamos. ¿Sí? Entonces, por ahí sería como una guía básica, digamos, para el manejo de nuestras finanzas, tanto a nivel individual como familiar, y de alguna manera pues tratar de tener un poco, como decíamos, de tranquilidad, ¿verdad? Y de control. De control, sí, de nuestro presupuesto. Sobre todo, como estamos hablando y repetimos, en estos tiempos, en esta situación en la que estamos de incertidumbre económica y laboral y etcétera, ¿verdad? Bueno, amigos, muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego y gracias.